Pues aquí estamos. Precisamente venía a hablar de los soviéticos yo. Oimba, tío, lo hilamos todo, tío, lo hilamos todo. Esto es Al maravilloso. final el que más habla de comunismo es Halo, ¿eh? Realmente el tema político no lo voy a tocar mucho porque iba a hablar de un poco de su programa espacial, ya que estuve hablando de una aventura en concreto en uno de los primeros programas. Quiero explicar un poco en qué se basaron sus logros y por qué fueron realmente los pioneros en este tema. La del hombre que estuvo un montón de tiempo en el espacio, contaste. Sí, Sergei. Krikalev. Eso es. Sí. Sergei Krikalev, que por cierto debo decir que es uno de los vídeos con más reproducciones dentro de nuestro canal YouTube y que llama mucho la atención, que esa historia haya tenido tanto empuje. Hombre, es que no me digas que no es chula, ¿eh? No, es la re hostia, sí, no estoy diciendo lo contrario, pero que joder, que llama la atención. Sí, sí. Pues Bueno, nada, entonces, vamos al tema. Venga, vamos a ver con qué nos sorprendes. Nada, la cosa es que lo había comentado por encima la otra vez, que realmente los soviéticos fueron los que fueron los primeros en prácticamente todo. Aquí estamos en la esfera occidental y se nos ha vendido un poco que ganaron la carrera los americanos. Los americanos consiguieron un montón de cosas. La NASA, soy muy fan de la NASA, pero realmente en casi todo fueron los segundos. Los soviéticos empezaron a hacer cohetes en los 30 y 40 para las plataformas Katyusha, que son estas plataformas militares que lanzan como una ametralladora de misiles y pueden derribar una montaña prácticamente en cuestión de segundos. Ajá. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética avanzaron a lo bestia, porque ambas naciones adquirieron bombas V2, las bombas pensantes famosas de los nazis. Ajá. Y ambas naciones reclutaron un montonazo de científicos nazis. Por el lado de Estados Unidos tenían a Wernher von Braun, que es el padre de la NASA prácticamente, y los soviéticos tenían a Helmut Grottrup. Ambos eran ingenieros aeronáuticos nazis antes de pasarse a las filas de sus antiguos enemigos. La cuestión es que como los... ¿Sí? No, que entonces, ¿qué? Coño, porque yo no sabía Nah. esta prehistoria de toda la carrera esta de la que estamos hablando. Sí, pues realmente la carrera espacial pegó su pistoletazo de salida con la incorporación de la tecnología nazi a ambas naciones. Una pregunta, Alo. ¿Sí? Igual es un poco comprometida. ¿Nos puedes decir en qué momento empiezan los estados a invertir en ingeniería aeronáutica? A invertir seriamente cuando se dieron cuenta de que era posible. Los soviéticos ya habían estado haciendo proyectos desde el siglo XIX, proyectos científicos, pero eran teóricos más que nada, o sea, no necesitaban dinero de la nación. No se tomó en serio esto hasta que consiguieron las V2, que una bomba V2 la lanzabas hacia arriba y casi llegaba al límite del espacio. Entonces se dieron cuenta de que realmente había posibilidades. Define el espacio, ¿te refieres a la atmósfera? Salir de la atmósfera y entrar en órbita. Vale. Porque realmente con un... ¿Sí? Perdona. No, sigue. No, que realmente con una V2 se puede salir de la atmósfera sin problema. Lo que pasa es que no llega a alcanzar la velocidad como para entrar en órbita terrestre. No, te iba a decir si sabías si los de Bilbao habían hecho algún intento. Porque has dicho que cuando pensaron que era posible, los de Bilbao igual lo pensaron antes, ¿eh? Más que probablemente. Después de derrotar a los vikingos, que de eso tengo que hablar algún día. Hostia, pues... Sí. La invencibilidad de los vascos, ese es un tema que, madre mía. Sí. Podéis hacer un especial tándem, explícalo y ya hacer ahí una cuadratura, ¿sabes? Y bueno, y hacéis un nuevo golpe de estado y os volvéis a hacer con el control del programa y ya está. Sí, ya lo que te estaba interrumpiendo un montón. Nada, no pasa nada. Pues nada, la cuestión es que las bombas nucleares rusas eran mucho más pesadas que las americanas por el diseño que tenían. Así que tuvieron más prisa para hacer cohetes más potentes para poder lanzarlos hasta Estados Unidos, que ese era el objetivo principal. Prácticamente todos los logros tecnológicos del siglo XX se han logrado por motivos militares. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue lo peor que nos ha pasado en la historia reciente, pero tecnológicamente fue una época dorada. Y en este caso mejoraron el
el V2 nazi, crearon el R1, que era prácticamente un calco, y de ahí lo evolucionaron hasta el R7, que fue el primer cohete realmente con capacidad de salir al espacio. Tenía un rango de 7.000 kilómetros de distancia y podía cargar con 7 toneladas. Así que ya por fin se podían plantear mandar cosas al espacio. Habían lanzado a 100 kilómetros de altitud en 1951 varios perros. No estamos hablando de Laika, esto es bastante anterior. No alcanzaban la órbita, pero sí que salían de la atmósfera. Y en el 57, para adelantar a los americanos, 2 días después de que los americanos anunciasen que planeaban un proyecto para lanzar satélites, los rusos lanzaron el Sputnik. Insisto, 2 días después. Muchas veces la política les metía prisas y eso a los ingenieros les parecía muy bien, obviamente. El Sputnik fue el primer satélite artificial, estuvo en órbita durante unos días y lo único que hacía era mandar una señal de radio que demostraba que estaba ahí. Cualquiera podía captarla con un equipo de radio aficionado, así que no había duda de que los rusos les habían adelantado tremendamente. Esto fue realmente lo que hizo que las dos naciones empezasen a invertir una pasta en la carrera espacial. O sea, hasta el Sputnik era una cosa más bien anecdótica, aprovecharon el cohete que tenían realmente para lanzar bombas, pero el Sputnik hizo que los dos empezasen a competir seriamente. Y esto otra vez aunque fuese Guerra Fría, es otra vez gracias a la guerra, pero es otra vez muy beneficioso tecnológicamente. Un mes después del Sputnik 1 ya lanzaron a la perra Laika, que como curiosidad no se llamaba Laika, se llamaba Kudryavka. Esa anécdota es muy buena porque mundialmente es la perra Laika y en realidad, bueno, pues tenía este otro nombre y es un dato súper curioso, ¿sabes? Que ha pasado a la posteridad. Hay que cambiar la canción de Mecano. Hay que llamar a Nacho Cano, a José María y decirles que no... ¿Y por qué la conocemos como Laika entonces? Por un problema de traducción. La perra era mestiza, pero era de raza laica. Y la gente aquí interpretó que, o sea, es como si hubiesen lanzado un perro pastor alemán y dijesen, el pastor alemán ha salido al espacio, y aquí pensasen que el perro se llamaba pastor alemán. ¿Sabes? Laika, todo el mundo sabe que murió en el espacio. Realmente nunca se pretendió que sobreviviese porque no tenían pensado cómo devolverla de forma segura. Pero el objetivo era comprobar si se podía sobrevivir en el espacio. Hasta entonces no tenían ni idea, solo especulaban y algunos pensaban que a lo mejor las vísceras se te revolvían dentro y te morías por los nudos que se formaban. ¿Hubo alguna clase de tema de asociaciones de animales con este tema o no? En Rusia seguro que no. En Rusia seguro que no. En Estados Unidos podría ser, aunque no tengo constancia, pero podría ser. Pero en Rusia ese tipo de temas en esa época no se podían tocar. Y la cuestión, todo el mundo sabe que la perra murió a las pocas horas, fue por un fallo en la refrigeración de la cápsula, así que la pobre perra se coció viva dentro de la cápsula. Pero bueno, la cuestión es que eso demostró que se podía lanzar personas al espacio sin que muriesen y se pusieron manos a la obra. Paralelamente al programa Sputnik, que era el programa científico, los rusos tenían el Zenit, que era el programa militar, bastante más secreto, aunque el Sputnik ya era secreto de por sí. Y unieron ambos programas, los recursos de los dos programas, para poder desarrollar cápsulas que lanzasen humanos al espacio de forma segura. Otro logro, no de humanos, pero un logro astronáutico increíble fue en 1959, 10 años antes del Apolo. Lanzaron el Luna 1, que fue el primer satélite en orbitar la Luna. Estamos hablando del 59, 2 años después del primer satélite en orbitar la Tierra. Y 10 años ese antes satélite del primer hombre en la Luna, sí. Eso es. A día de hoy ese satélite está en órbita heliocéntrica todavía. La idea original era que se estrellase contra la Luna, pero un fallo de cálculo hizo que se quedase en órbita permanente entre la órbita de la Tierra y la de Marte está. El mismo año lanzaron el Luna 2, que ese sí impactó contra la Luna, fue el primer objeto en impactar porque no aterrizó. Y se estrelló, directamente se estrelló. Como curiosidad, ese tenía una especie de... La verdad es que se parece mucho a un balón de fútbol, algo más pequeño. Era una esfera hecha de pentágonos con el logo de la Unión Soviética y la fecha, me parece, en cada uno de ellos. Estaba diseñada... Adidas. No, pero
La cuestión es que estaba diseñado para que cuando se estrellase contra la Luna, al reventar, saliese como metralla todos esos logos y se esparciesen en kilómetros a la redonda con el logo de la Unión Soviética. Y mientras tanto, los yanquis que estaban peleándose en Vietnam, mientras estos estaban estrellándose en la Luna, los otros se peleaban en Vietnam. No, estos se habían puesto las pilas y estaban empezando con su programa. Lo que pasa es que he planeado contar un poco la historia de los avances americanos en otro programa, en otra sección. Ah, vale, perfecto. Esta vez me centro en... Es que no daría tiempo. De hecho, me voy a tener que resumir esto tremendamente porque hay demasiadas cosas que contar. Y vamos, ese mismo año, también en el 59, con el Luna 3, se consigue fotografiar la cara oculta de la Luna. Es la primera vez que la podemos ver. Eso en la opinión pública marcó mucho. Y para el 60 ya habían conseguido que varios perros volviesen vivos, aterrizasen con seguridad. Así que en el 61 se lanzó la Vostok 1, que fue la primera nave con un humano a bordo, Yuri Gagarin, el primer ser humano en abandonar realmente la Tierra. Ese mismo año, también en el 60, mandaron la Venera 1, que orbitó Venus. A mí eso me parece, la verdad es que el programa Venera me parece el más interesante probablemente de toda la carrera espacial. Y bueno, en el mismo año también la Vostok 2 con Germán Titov, que fue el primero en pasar 24 horas en el espacio y dormir en el espacio. Otra cosa que no estaba claro si iba a ser posible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Es que, dentro del organismo, lo que sea. Hombre, estás en microgravedad. El corazón está diseñado para compensar la gravedad y late con mucha más fuerza hacia arriba que hacia abajo, que más bien succiona. Entonces, cuando estás en microgravedad, aparte de los problemas digestivos que comenté en otro programa, es como si estuvieses boca abajo todo el rato. Te sube la sangre a la cabeza, tienes mucha presión en la cara, se te hincha la cara. Estás en todo momento con sensación de caída, así que el mareo no se sabía si iba a permitir dormir. De hecho, podría hablar otro día del mareo espacial, que es una enfermedad que sufren muchos astronautas y que es terrible, pero terrible. Por lo visto, en una semana o así te curas, pero antes de eso, hasta que se adapta el cuerpo, las pasas con fiebre y de todo. Y bueno, en el 61 mandan la primera sonda a Marte, orbital, no aterriza. En el 63, en la Vostok 6, estaba Valentina Tereskova, la primera mujer en el espacio. Repito que estoy hablando de los logros en los que participaron los rusos en general. En el 64 sustituyeron las Vostok por las Voskhod, que fueron las primeras que podían llevar a varias personas en el espacio y permitían salir de la nave, con lo que en el 65 Alexei Leonov es el primer hombre en hacer una actividad extravehicular, o sea, salir con su traje de astronauta. ¿Y qué hizo en ese paseíto? Básicamente dar vueltas. O sea, era para demostrar que se podía. En aquel momento nadie había hecho esas cosas antes y no estaba claro que fuese posible. De hecho, ahí tuvieron problemas porque el traje, que era de goma, empezó a inflarse y no le permitía entrar en la cápsula. No cabía por la puerta y apenas se podía mover. Y tuvo que quitarse un guante fuera de la nave para que perdiese algo de aire y poder caber. ¿Y le pasó algo en la mano? No, realmente el vacío no es como en las películas. O sea, claro que te mataría, pero en una mano lo que te hace es básicamente un hematoma. O sea, es como un chupetón enorme. Vale. ¿Sabes? Pero la gente en el vacío no explota. Vale. Lo que mata antes, de hecho, es la congelación o el calor si te está dando el sol. Pero tampoco sería inmediato todo eso, ¿no? Todo lo que estás hablando, el hematoma, la congelación, etcétera. Hombre, o sea, que si él lo hacía rápido no había riesgo. Claro, si es solo una mano, no pasa nada porque estés unos segundos en el vacío. ¿Sabes? Si es el cuerpo entero, sí. O sea, de primeras te quedas sordo, te revientan los tímpanos. Eso con que estés un segundo en el vacío. A medida que pasa más tiempo vas sufriendo más daños. Efectivamente hace que la sangre burbujee porque estás con presión. Suena muy interesante. Me están entrando unas ganas ya al espacio. ¿De merendar? ¿Te están entrando ganas de merendar? Bueno,
Pero piensa también que en el fondo del mar te ahogas y eso no te quita de ir en barco, ¿sabes? No sé, todo tiene sus riesgos. Es verdad, es verdad. Bueno, Pues nada, como digo, esto fue en el 65 cuando realizó la primera actividad extravehicular y también en el 65 la Venera 3 es la primera en impactar contra otro planeta al estrellarse contra Venus. No tenían claro lo que había debajo de Venus, así que las primeras sondas que mandaron se destruían nada más entrar en la atmósfera. No sé si lo sabéis, Venus es casi un gemelo de la Tierra, tiene prácticamente el mismo tamaño y la misma gravedad, pero tiene una atmósfera tremendamente más densa formada por gases de efecto invernadero. Así que estás a 300 y pico grados de temperatura y con una presión tal que aunque si la atmósfera sea gas es como estar en el fondo del mar. O sea, lo aplasta todo. Bueno, sí, sin comentar que las nubes son de ácido sulfúrico y llueve ácido sulfúrico. O sea, es un entorno más bien hostil. Es un entorno hostil. Y bueno, al año siguiente, la Luna 9 aterriza con éxito en la Luna sin estrellarse. Y en el 68 consiguen mandar a la Luna tortugas vivas a bordo del Zond 5. Se llamaban Laika también. Eran tortugas porque tienen un metabolismo lento y pueden aguantar con menos oxígeno durante más tiempo. ¿Qué tipo de tortuga? ¿Qué tipo de tortuga eso es? Eso ahí me has pillado. Me temo que no sé la raza concreta. Laika, raza Laika. Sí, seguramente. No, ahí me he pillado. En el 70 también... Jefe, ¿eh? Sí, esto es una mancha en tu expediente, ¿Alo? Si fueran americanas seguro que lo sabías. Uy. Pues, a ver si... sí, perdón. En el 70 fueron los primeros en traer muestras de la Luna y también mandaron el primer rover teledirigido, el Lunokhod 1. No sé si habéis visto las imágenes. Es bastante parecido a los rovers posteriores. O sea, realmente otro día tendría que hablar de lo poco que hemos avanzado en todas estas décadas. Estamos viviendo de las rentas todavía. A mí eso es quizás de las cosas que más me sorprende de estas últimas secciones en las que has estado hablando de la NASA. Primero, su dependencia de los avances rusos todavía a día de hoy, o si no de empresas privadas, pero sobre todo que con esta progresión tecnológica que hemos visto en muchos campos, no ha sido así en la carrera espacial y realmente es una pena. Ha habido una desinversión y una falta de progresión tecnológica tremenda en la carrera espacial, ¿verdad? Porque a corto plazo no genera dinero. A largo plazo genera muchísimo. Hay una barbaridad de inventos actuales que son importantísimos en nuestra vida cotidiana y que vienen todos de la carrera espacial, empezando por el horno microondas, por ejemplo, pasando por el velcro mismamente. Sí. O casi todo lo de comidas liofilizadas y demás ya había empezado con los militares, pero se perfeccionó mucho con la carrera espacial. Lo que pasa es que a corto plazo no da beneficios y una vez que dejaron de querer competir entre ellos, ambos países vieron que no hacía falta invertir. Y primero se congelaron los presupuestos y luego se han ido reduciendo hasta niveles patéticos. O sea, la publicidad anual de Coca-Cola, la inversión en publicidad anual de Coca-Cola es superior a la inversión de la NASA. Coca-Cola podría subvencionar una agencia superior a la NASA, solo con lo que destina a publicidad. En realidad la inversión de Coca-Cola en publicidad es superior a casi todo, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, es una muestra de lo dejado que está el tema ahora mismo. Una cosita, si me permitís. Las tortugas que viajaron al espacio eran de la raza Testudo Horsfieldi, o tortugas rusas, también llamadas. Claro. No sé si serán descendientes de la ensaladilla ni de la montaña, pero tortugas rusas, exactamente. Su Kalashnikov. Una curiosidad, una vez me dijo un ruso que en Rusia las montañas rusas se llama montaña americana. Bueno, te voy a decir algo, en Donosti se llama montaña suiza. ¿Suiza? ¿De verdad? Sí. Ah. ¿Sabéis por qué comemos pipas? ¿Cómo? ¿Sabéis por qué comemos pipas en España? ¿Por qué? Por los tanquistas rusos que trajeron las pipas y se pasaban el día comiendo pipas y los soldados de aquí, las brigadas internacionales, los españoles, estos tíos que comen aquí semillas de los girasoles y empezaron a comer todo el mundo pipas por los tanquistas rusos. Se llevaron el oro, pero nos dejaron las pipas.
Bueno, Alo, hay que acelerar. Nada, un par de cositas más y termino otro día, si no, porque realmente hay mucho que contar, ya lo tenía planeado dividirlo. Pero nada, decir que en el 70, aparte del primer rover lunar, se lanza llega la Venera 7, que es la primera sonda en aterrizar con éxito y transmitir datos sobre la superficie. El año siguiente, la primera estación espacial, la Salyut, y la primera sonda en aterrizar en Marte, la Mars 3. Y en el 75, que esto para mí es lo más mágico, la Venera 9 es la primera que, además de aterrizar en Venus, manda imágenes de la superficie de Venus. Os invito a todos a que las busquéis en Internet porque, aunque básicamente es un suelo pedregoso con un cielo amarillo, es maravilloso ver la superficie de ese planeta. Y podemos dejar el resto para la próxima semana.